Hola a todos, ¿qué tal? Hoy, después de más de 2 semanas, intento de nuevo volver a coger el ritmo del canal, a subir vídeos, aunque cada vez es más difícil. Y lo hacemos con El nombre de la rosa, la adaptación a cómic de la obra inmortal de Umberto Eco del mismo nombre, llevada a cabo nada menos por Milo Manara. El nombre de la rosa es, aparte del libro más famoso y conocido de Umberto Eco, el filósofo, semiólogo y escritor que nos dejó en el 2016, un título muy popular porque se hizo una adaptación que todo el mundo pensaba imposible. La novela fue un bombazo en la década de los 80, creo que se publicó, hablo de cabeza, en 1980, y bueno, fue un bombazo, pero todo el mundo consideraba que era imposible de adaptar. Jean-Jacques Annaud, el cineasta francés que también dirigió El oso, pues demostró que no solo era posible hacer una adaptación, sino una muy buena. Yo conocí primero la historia a través de esa película que me encanta y la sigo viendo siempre que puedo. Sean Connery hace un pedazo de papel y Christian Slater, el joven Slater, también hace una de las mejores interpretaciones de su vida. Por cierto, no sé qué habrá sido de Slater, hace mucho tiempo que no lo veo en cine. El caso es que, bueno, me encantó la película, me lancé al libro, el libro es todavía mucho mejor, dejando acá al lado esa trama detectivesca. Por cierto, el personaje de Fray Guillermo de Baskerville es un homenaje, nada disimulado, a Sherlock Holmes Baskerville, como el título de una de las obras más conocidas de Conan Doyle. Bueno, el caso es que leí el libro y me encantó y me lo bebí, así que me lancé después a su péndulo de Foucault y fracasé irremediablemente. Demasiado, no sé si era demasiado complejo, lo leí demasiado joven. El caso es que leía páginas y notaba que se me escapaban montones de cosas. Por cada 10 cosas que se me escapaban, quizá pillaba una y era como intentar retener agua en las manos. Así que lo dejé, quizá dentro de muchos años, cuando vuelva a tener tiempo de leer. Y cuando me ponga al día de la pila de lectura, lo intento de nuevo en esa obra que me venció. Pero bueno, estoy divagando como siempre. Esto es una adaptación que nos llega de la mano del Lumen y que llegó con cierta polémica porque en España se ha retocado la portada original. La que estáis viendo ahora es la portada que sale en la edición italiana y en la francesa. No sé por qué en España se ha optado por este cambio. A mí no me disgusta, además esto tiene la autorización, el beneplácito del autor, del mismo Milo Manara, así que sí, con su permiso, nada que discutir. Pero aparte creo que la otra portada, que, a ver, no se desaprovecha del todo porque aquí en la contraportada la imagen del anciano Azzo, pues que aquí parece que sueña en la imagen original, la ilustración original, parece que está soñando, recordando esos tiempos, esa historia. Pues a mí me gusta que queda mucho menos recargada, las letras no cubren el dibujo y creo que en la contraportada con esta imagen pues creo que queda bien. La verdad es que no lo veo una chapuza para nada y además, ya digo, ha sido autorizado por el propio Milo Manara. El formato pues es un formato en álbum europeo, algo más pequeño de lo que estamos acostumbrados últimamente los integrales. Por ejemplo, fijaos para que lo comparemos, es sensiblemente más corto de altura y ligeramente menos ancho, pero bueno, un buen formato, un buen tamaño que no desmerece para nada al dibujo de Manara. Si lo queréis comparar con un comic book, aquí lo tenéis. Así que una buena edición, además en tapa dura. Ya digo que el diseño me convence. El papel, poroso, de buena calidad. Y tiene, bueno, dos citas, una de Thomas de Kempis y otra del mismo Umberto Eco. Y la curiosidad es que eso está coloreado por la hija de Manara, Simona Manara, que también fue la encargada de colorear su anterior obra, Caravaggio. En cuanto a, ya digo, a el formato, para mí bastante bien. Creo que esto cuesta 18-19 euros, no creo, sí, 18-19 euros. Al precio al que está el cómic actualmente, y siendo una novedad, tampoco me parece tan caro.
Y bueno, la obra en sí, pues como digo, la obra es conocida por todos, ya sea por su versión cinematográfica, ya sea por el libro, y lo que hace aquí Manara es una adaptación que a nivel de dibujo pues cumple sobradamente. Manara es uno de los mejores dibujantes vivos, uno de los más dibujantes de la historia. Es decir, sus obras que a veces han sido ensombrecidas por la polémica, por la sexualización nada disimulada que hace de la figura de la mujer, los títulos, el click, Verano Indio, siempre hay una, bueno, ya digo, una sexualización y una, bueno, mostrar el sexo de una manera muy explícita, a veces de forma innecesaria y a veces de forma incluso muy vasta. Estoy pensando, por ejemplo, en los Borgia, pero nadie puede decir que dibuja mal y que, bueno, nadie puede discutir su pulso, su técnica narrativa. Ahí tenéis el vídeo de Verano Indio si lo queréis comprobar. Y en cuanto a la obra, pues al contrario que en la película, aquí se intenta adaptar lo que es el libro al principio. En el libro, Humberto Eco se presenta, como en el Quijote, como alguien que recoge fragmentos de una historia a lo largo del tiempo, al igual que en el Quijote. Pues vemos como casualmente en diferentes librerías y diferentes países, algunas con peripecias incluidas, va reconstruyendo la historia y al final consigue o se decide a contarla. Ya en su madurez dice, al principio pensaba que solo se debería escribir algo que podía aportar algo a la humanidad. Hablo de cabeza, hace muchísimos años que lo leo esto, pero ya en mi madurez he comprendido que el placer de escribir es suficiente motivo para hacerlo y se decide a contarnos la historia. Ya digo que todo esto es inventado y que esto lo vemos en el Quijote, bueno, varios siglos antes. Empieza la historia tal y como la conocemos, pero dando muchos más datos de los que hablo para los que solo conocen la versión cinematográfica. Nos ponen antecedentes el momento en esa Europa medieval, esas rivalidades entre emperadores. Hay dos emperadores que tienen su reflejo en dos papas, el antipapa y todo eso, y las diferencias que hay incluso dentro de la Iglesia Católica en los diferentes monjes. Están los franciscanos que preconizaban una vuelta a los orígenes, a la pobreza de la Iglesia. Estaban los dominicos que, bueno, se enfrentaban acusándose de herejía. Los benedictinos, que es donde se da, en una abadía benedictina, es donde se da la historia, y todo esto se nos presenta en las primeras páginas con mucho texto por momentos, porque los diálogos y los textos son muy densos por momentos, cubren mucho el dibujo y hay páginas que prácticamente no tiene, como esta, pero otros en los que el texto tapa y mucho el dibujo, y es que se ha cogido los fragmentos del propio libro, y algunos son muy densos, algunos haciendo las conversaciones sobre filosofía, sobre religión, pues pueden ser durillas al que no esté acostumbrado o no le guste. Dicho esto, el dibujo es magistral. Es que Manara, como dibujante, ojo, como es capaz de plantear la viñeta, el detallismo, los rostros, los tipos de cada uno de los personajes, es magistral. Al contrario que bueno, lo tibio y lo fácil hubiera sido adaptar al personaje de Fray Guillermo, pues a lo que todos tenemos en mente, a Sean Connery, pero él opta por otro actor de Hollywood, en este caso Marlon Brando, y funciona. Es decir, en ningún momento me ha parecido extraño, en ningún momento lo he echado de menos, funciona muy bien. Hay otros personajes que sí creo que ha respetado a los actores o a la fisonomía de los actores que interpretaron a los personajes. Estoy pensando, por ejemplo, en el herbolario. Y lo que llama más la atención del dibujo es el color. Ya veis que el color es un color muy ocre, un color muy apagado, un color que entiendo que es perfectamente buscado, porque esta misma colorista en Caravaggio tenía una paleta de colores mucho más viva, mucho más intensa. Pero aquí supongo que ha preferido algo más sobrio para transmitir lo que era, bueno, la Europa de la época, esa Europa medieval, esa pobreza, esa miseria que impregnaba todo. Y la verdad es que encaja
con el tono de la historia, pero digamos que el dibujo de Manara estoy acostumbrado a verlo brillar con otro tipo de colores, otro tono. Pero bueno, son cosas mías y de nuevo este color lo ha autorizado Manara, es su propia hija. Supongo que estará preparándola para que se gane la vida en el negocio, al igual que otros autores. Matt Wagner, por ejemplo, en el último vídeo que le dediqué a Grendel, su hijo Brendan es el colorista. Supongo que si no tienes talento para el dibujo, pues el color lo verán mucho más asequible. El caso es que a nivel de dibujo, ya lo estáis viendo, hay algunas partes que son de la misma manera que recrea de forma totalmente diferente lo que es el scriptorium, por ejemplo, pero otras partes, las cocinas, también muy diferentes a la película, pero lo que es la parte de de las construcciones de la abadía en sí, pues yo la encuentro bastante parecida a cómo nos lo representaron en la película, con esa biblioteca, esa torre absenta, separada de lo que es la abadía en sí. Quizá es porque Jean-Jacques Annaud fue muy minucioso a la hora de plantear el escenario siguiendo el libro, o quizás es porque a Manara le gustó la representación que hicieron en cine. En cualquier caso, hay semejanzas y también muchas diferencias en el... No es un copia y pega de la película, que es lo que hubiera sido fácil. La referencia cinematográfica al Marlon Brando está clara. Y aparte de eso, aparte del dibujo, que es buenísimo como siempre, un dibujo una línea muy fina, muy detallada, muy delicada, el color que me resulta extraño para Manara, lo que es la adaptación en sí, lo que es la narrativa gráfica, pues como adaptación no voy a decir que falle, pero esto cae en el mismo pecado, esto viene al caso dado a la obra, que muchas adaptaciones que se centran en plasmar en viñetas los momentos claves de la historia. Y claro, va saltando de escena en escena y en cierta manera ha hecho en falta que haya un hilo narrativo más fluido, más no lo sé. El caso es que no me parece una adaptación, dejando acá de lado la calidad del dibujo, no me parece una adaptación especialmente brillante. Quizás sea aunque la novela no es una novela muy larga, es una novela que tiene muchos recovecos, como el laberinto de la biblioteca, y supongo que no será fácil. Pero inciso es que este personaje, el herbolario, me recuerda al mismo personaje, al mismo actor que lo representaba en la película. Le ha puesto barba, pero esta nariz, estos pelos, Bueno, el caso es que a nivel narrativo, pues no me ha parecido un trabajo especialmente brillante, y sobre todo viniendo de Manara, pues esperaba muchísimo más. Esto no es Verano Indio, por decir algo. Pero sin embargo, amplía partes que la película pues dejaba muy cortas. Por ejemplo, el momento en el que, ojo, esto doy por hecho que todo el mundo, somos lectores de cómics, los que leen esto, entiendo que tienen una mínima inquietud cultural y que han leído el libro o visto la película al menos, así que voy a hablar libremente haciendo lo que se considera spoiler. Avisado esto, digo, en la película, el momento en el que Atso, que es un joven, alguien que es un joven temeroso de Dios y que quiere convertirse en un buen monje, pues el momento en el que la película cae en el pecado de la carne, se acuesta siempre me pareció muy brusco, y aquí Manara se toma el tiempo y muchas páginas para explicar de forma un poco pesada, eso sí, cómo era esa herejía dulcinista penitenciásite, ¿os acordáis? Pues se toma muchas páginas para explicarla, una herejía que luego tiene sus ramificaciones dentro de la propia abadía y que básicamente predicaba el amor libre, bla, bla. Entonces esos pensamientos, esas ideas, esas imágenes de la carne que en el libro se le dan muchas más páginas, mucho más tiempo, y que va sembrando la semilla del deseo en el joven Atso, pues tiene mucho más sentido que en ese momento encuentra a la chica y caiga.
En la película todo es pim pam pum. Un joven que está invitado a un misterio y de repente se encuentra una chica dispuesta y cae de un joven monje. Pues se espera que tenga, no sé, más resistencia, más remordimientos, no tanta facilidad. Pero claro, aquí sí entendemos que todo lo que ha pasado, todas las conversaciones, todo el conocimiento que ha tenido sobre esa herejía, sobre los pecados de la carne, todo, pues habían sembrado la semilla del pecado en la mente del joven. Y aquí acaba la primera parte. Acaba de forma bastante abrupta, con, por supuesto, es Manara, no podía ser de otra manera, con un despliegue de formas femeninas, pues ya veis. No sé qué deciros, me ha parecido corto y un resumen narrativamente poco brillante, pero he disfrutado mucho del dibujo, he disfrutado recordando diálogos del libro, he disfrutado con el planteamiento que hace de la historia, del lugar, de los personajes, el replanteamiento que hace Manara. Así que lo considero una buena lectura, siempre que no esperes que vaya a hacer una adaptación brillante, porque no lo es. Ya digo que se limita a plasmar las escenas claves de la historia, pero de una forma un tanto abrupta entre una y otra. Dibujo como siempre muy bueno, color, ya lo he dicho, edición bastante buena y al final tenemos pues una galería de bocetos, bosquejos, sketches, como queráis llamarlo, que demuestran lo buen dibujante que sigue siendo Manara a su edad, que ya tiene que rondar los 80 más o menos, nació en el 40 y todo, en el 35. En fin, que si os gusta la película, probablemente os guste esto. Si sois fans del libro, se os quede corto como adaptación. Si sois fan de Namaya Manara, lo vais a disfrutar también, pero tampoco es una de sus obras capitales. Un buen cómic de Manara, que no es poco. Y lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.